12/03/1994, la policía encontró el cuerpo de una mujer en la ciudad de Charlotte, ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos. Pero lo que más desconcertaba era que se trataba de la cuarta víctima encontrada en aquella zona en menos de 10 días. El presunto asesino en serie derrochaba carisma, por lo que atraía a sus víctimas haciéndose pasar por su amigo. A la mayoría las conocía en el lugar de comida rápida donde trabajaba, por lo que la prensa lo apodó el estrangulador de Taco Bell. El nombre de aquel sujeto aparecía en las libretas de direcciones de varias mujeres afrodescendientes fallecidas durante los últimos años. Sin embargo, la policía nunca había sospechado de él, a pesar de tener antecedentes penales. Tuvieron que pasar 4 años para que finalmente pudieran conocer su identidad. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Henry Louis Wallace nació 04/11/1965 en Barnwell, Carolina del Sur, Estados Unidos. Fue hijo de Lottie Mae Wallace y de un padre que los abandonó cuando ella estaba embarazada. Tenía también una hermana mayor llamada Yvonne. Desde el principio, la familia vivió en pésimas condiciones económicas. Lottie pasaba la mayor parte del tiempo trabajando como obrera textil. Aún así, la casa donde Henry y su hermana se criaron no tenía agua ni electricidad. Cuando su madre estaba en el hogar, abusaba verbalmente de él y lo criticaba hasta por los errores más pequeños. Incluso obligaba a Henry y a su hermana a golpearse mutuamente con una vara. En otras ocasiones, la madre y su hermana se unían para vestir a Henry como una niña y pasearlo por el barrio. Llegada a la adolescencia, Henry asistió a la escuela secundaria Barnwell, donde formó parte del consejo estudiantil y fue el único animador masculino del equipo escolar. Durante aquellos años, inició una relación con una compañera llamada Mareda Brabham. Después de graduarse en 1983, Henry se convirtió en DJ jockey de una estación de radio local. Se hacía llamar el Jinete de la Noche, pero al poco tiempo lo atraparon robando discos y fue despedido. Al ver que sus opciones se reducían, se unió a la Marina, donde recibió informes celosos y viajó por todo el mundo. Incluso se convirtió en técnico de armas y fue asignado a la USS Nimitz. En 1985 se casó con su novia de la secundaria, pero cayó en un oscuro pozo cuando comenzó a consumir varias drogas. A partir de entonces, entró en el mundo del crimen. En enero de 1988 fue arrestado por robar en una ferretería y 5 meses después se declaró culpable de robo en segundo grado. Un juzgado condenó a 2 años de libertad condicional supervisada, aunque no se presentó a la mayoría de las reuniones obligatorias, siguió haciendo de las suyas. Ese mismo año fue expulsado de la Marina después de entrar a robar cerca de una base naval, aunque su historial le permitió una baja honorable. Recién en 1990 comenzó a ser buscado por quebrantar la libertad condicional, pero esto no lo detuvo de cometer su primer asesinato. El 18/03/1990, Henry estaba caminando por una calle de Barnwell cuando se topó con una estudiante de 18 años llamada Tashanda Bedia. La obligó a ir a una zona remota y boscosa donde la agredió íntimamente a punta de pistola. Luego la asesinó y arrojó su cuerpo en un lago de la ciudad. Varias semanas después, la policía encontró el cuerpo de Tashanda y Henry fue interrogado por la policía. También le preguntaron sobre el intento de abuso de una niña de 16 años ocurrido en Barnwell. Henry se negó a cooperar en ambos casos, pero los agentes se dieron cuenta de que no tenían ninguna prueba para acusarlo formalmente por asesinato, así que lo dejaron ir. Para ese entonces, su matrimonio con Mareda se había desmoronado y ella lo abandonó. Más tarde, Henry fue despedido de su trabajo como operador químico para Sendus Chemical Co. Entonces decidió volver a delinquir.
En febrero de 1991, Henry rompió en la escuela secundaria Barnwell y en la estación de radio donde alguna vez había trabajado como DJ, robó equipos de video y grabación valiosos y fue atrapado mientras trataba de venderlos. En noviembre de 1991 se mudó con su madre y su hermana, quienes se habían trasladado a Charlotte, Carolina del Norte. Allí encontró trabajo en varios restaurantes de comida rápida, pero siempre era despedido. Eventualmente, consiguió empleo en un Taco Bell cerca de Island Mall y logró convertirse en gerente. En mayo de 1992, recogió a Sharon Nance, una dama de compañía y traficante de drogas de 33 años, ex convicta. Luego de tener relaciones, ella le exigió el pago por los servicios. A cambio de eso, Henry la golpeó hasta asesinarla. Una vez cometido el hecho, arrojó su cuerpo a las vías del tren, donde fue encontrada unos días después por la policía. Nadie relacionó este crimen con los dos delitos que Henry había cometido en 1990, por lo que pudo seguir haciendo de las suyas. 19/06/1992, Henry entró en el apartamento de su novia Cindy McKnight usando una llave que le había robado. La chica compartía el piso con Caroline Love, su compañera de trabajo de un restaurante local llamado Bojangles. Ninguna de las dos estaba en casa cuando el hombre llegó, pero cuando Caroline regresó, Henry aún estaba allí y le dio un beso en la mejilla. En respuesta, la mujer le dijo que si prometía no volver a hacerlo, no se lo contaría a Cindy. Esto ofuscó a Henry, quien procedió a asfixiarla hasta que apenas estuvo consciente. Luego la arrastró hasta el dormitorio y abusó de ella mientras continuaba asfixiándola. En un momento dado, Caroline comenzó a forcejear, por lo que Henry tomó el objeto más cercano, un rizador de pelo, y la ahorcó hasta ultimarla. Posteriormente, envolvió el cuerpo en las sábanas de su cama, lo metió en una gran bolsa de basura naranja y la arrastró hasta su coche. Después regresó al apartamento, recogió un rollo de monedas de 25 centavos y cerró la puerta con llave. Finalmente, condujo su automóvil hasta los límites de la ciudad de Charlotte y arrojó el cuerpo de Caroline a una zanja. Cindy regresó a su casa esa misma noche y Katie Love, la hermana de Caroline, se puso en contacto con ella. Le preguntó si sabía dónde estaba la joven, ya que el supervisor del trabajo la estaba buscando porque había faltado a su turno. Eso llamó la atención de Cindy, quien advirtió que su amiga no se había comunicado con ella en todo el día. Resolvió ir junto a Katie a la estación de policía de Charlotte McLaughlin para presentar una denuncia por desaparición. Fueron acompañadas por el mismísimo Henry, sin sospechar que él era quien estaba detrás de la desaparición. Una vez que comenzó la investigación, los agentes declararon que el departamento donde Cindy y Caroline vivían presentaba señales sospechosas. Había muebles que parecían haber sido destrozados durante una pelea, sábanas que faltaban y un rollo de monedas de 25 centavos que el supervisor de Caroline le había dado para que lavara la ropa. Si bien en un principio se pensó que la mujer podría haber salido a realizar esta tarea, lo cierto es que el cesto de ropa estaba lleno. Pero sin más pistas, los agentes dejaron de lado la investigación y la desaparición quedó archivada. En ningún momento pensaron que Henry debía ser entrevistado. 2 días después, él regresó al lugar donde había dejado el cuerpo de Caroline y lo encontró en un avanzado estado de descomposición. Al regresar una tercera vez, solo encontró huesos. Paralelamente, al no tener más compañera de cuarto, Cindy se mudó con su novio, sin sospechar que era el asesino de su amiga. Pasarían casi 2 años hasta que, en marzo de 1994, la policía descubrió el cuerpo de Caroline en aquella zona boscosa de Charlotte. 7 meses después del crimen de Caroline, la tarde del 17/02/1993, Henry volvió a atacar. Visitó a su empleada de Taco Bell, Shanna Hack, de 20 años, quien acababa de regresar de la universidad comunitaria.
La joven se estaba quitando el abrigo cuando oyó el timbre de la puerta. Sin dudar, Shanna dejó entrar a Henry y ambos conversaron amigablemente durante aproximadamente una hora. Una vez que entraron en confianza, Henry le comentó que se había peleado con su novia. Antes de irse, le dio un abrazo a Shanna y le dijo que quería tener intimidad con ella. Según la posterior confesión del asesino, ella aceptó, aunque de mala gana. Entonces Henry la llevó a su dormitorio y le dijo que se quitara la ropa. Shanna tuvo miedo y comenzó a llorar. Ignorando los sentimientos de la joven, Henry procedió a abusar de ella. Al terminar el acto, le dijo que se vistiera y la llevó al baño. Una vez allí, Henry le aplicó una llave de estrangulamiento, la misma que había utilizado con Caroline, ya nombrada por él como la llave Boston. Una vez que Shanna quedó inconsciente, Henry llenó la bañera, sumergió el cuerpo de la joven en ella, subió las escaleras, robó 50 lalas de su bolso y se fue. El cuerpo de Shanna fue encontrado por su novio y su madre. La necropsia reveló que la causa del deceso había sido estrangulamiento con ligadura, es decir, con un objeto que se colocó alrededor del cuello y se utilizó para comprimir la garganta. Rápidamente, supieron que no se había ahogado en la bañera. Los investigadores entrevistaron a compañeros de trabajo, de clase y amigos de la víctima, pero no pudieron encontrar a ningún sospechoso. Henry incluso pudo asistir al funeral de su propia víctima. A partir de entonces, el consumo de drogas de Henry fue en aumento, y el crack no era barato, necesitaba dinero, y pronto, 22 de junio de ese año, visitó a otra joven que trabajaba con él en Taco Bell, la gerente Adrienne Spain, de 24 años. Acababa de regresar de unas vacaciones y no dudó en hacer entrar a su apartamento al simpático empleado. Ambos fumaron hierba mientras charlaban y de a poco entraron en confianza. Cuando terminaron, Henry la tiró al suelo y le exigió la combinación de la caja fuerte de Taco Bell. Ella le dijo que no lo sabía, así que le preguntó por su cuenta personal, pero la joven respondió que como acababa de regresar de vacaciones, no tenía dinero. Frustrado, Henry utilizó el mismo método que había utilizado con sus otras dos víctimas. Acto seguido, la arrastró hasta el dormitorio y abusó de ella. Adri recuperó la conciencia durante el acto. Asustada, le rogó que no la lastimara, pero él continuó abusando de ella y luego le ordenó que se vistiera. Una vez que Adri le dio la espalda, Henry la tomó por el cuello y se desvaneció. Mientras la mujer ya estaba inconsciente, ató un camisón y una camisa y tiró con fuerza hasta ultimarla. Luego metió el cuerpo en la ducha. Lavó todo indicio que pudiera haber quedado y finalmente puso el cuerpo en la cama. Al salir, se llevó la tarjeta de crédito. El cuerpo de Adri fue encontrado por la policía el 25 de junio. Las similitudes con el crimen de Shanna eran notorias. Ambas víctimas eran mujeres jóvenes de color y habían sido asesinadas en sus casas mediante un particular estrangulamiento con ligaduras. Como si eso fuera poco, ambas habían trabajado en el mismo Taco Bell durante un tiempo. Los agentes también notaron que el asesino lavó ambos cuerpos y que ninguna casa mostraba señales de haber sido forzada, lo que indicaba que las víctimas lo conocían. Sin embargo, quienes investigaron el asesinato de Adri no registraron ninguna conexión con los otros asesinatos recientes en Charlotte y se le considera un caso sin resolver. 10/08/1993, Henry fue a la casa de Valencia Jumper, una amiga de su hermana de 21 años de Colombia, Carolina del Sur. La excusa fue la misma de siempre. Le dijo que necesitaba hablar con alguien sobre una pelea que había tenido con su novia. Después de un rato, le sugirió a Jumper que llamara a Cindy para decirle dónde estaba. Cuando ella le dio la espalda, Henry la estranguló, la arrastró hasta el dormitorio y abusó de ella, para posteriormente ultimarla con una toalla. Para deshacerse del cuerpo, lo empapó en ron, puso un poco de cerdo y frijoles en la estufa y la puso a fuego alto.
Sacó la batería de su detector de humo, encendió una cerilla y prendió fuego al cuerpo. Antes de irse, tomó algunas joyas del cuerpo de Jumper que más tarde empeñó. Un día después del hecho, Henry asistió junto a su hermana al funeral de Valencia e incluso enviaron sus condolencias a la familia. Las pruebas forenses demostraron que la joven no había fallecido por envenenamiento con monóxido de carbono, la causa de la mayoría de los fallecimientos relacionados con incendios. Tampoco se encontraron pruebas de inhalación de hollín en las vías respiratorias. Sin embargo, el médico forense del condado, Michael Sullivan, dictaminó que la causa del deceso había sido quemaduras térmicas y quedó catalogada como accidental, aunque las lesiones de la víctima no eran compatibles con un caso así. Si el médico hubiera dictaminado que el fallecimiento fue indeterminado, se habría iniciado una investigación más exhaustiva que podría haber demostrado la verdadera causa del fallecimiento de Valencia: estrangulamiento con ligadura. Los agentes pasaron por alto la extracción de la batería del detector de humo y la presencia de ron en todo su cuerpo. El caso se consideró aislado, a pesar de la similitud de esta nueva víctima con los hallazgos recientes. Un mes después, 14/9/1993, Henry visitó a Michelle Simpson, una amiga suya de Taco Bell. La joven tenía 20 años y 2 hijos de 1 y 3 años. Después de hablar un rato, Henry la abrazó y le dijo que quería tener intimidad con ella. Michelle dijo que estaba enferma, pero él exigió ver la medicina que estaba tomando. Como la joven no pudo convencerlo, Henry abusó de ella en el suelo de la cocina. Luego le aplicó el estrangulamiento Boston, como lo llamaba él, pero en un momento dado, decidió correr al baño a buscar una toalla para terminar el ataque. Michelle, por su parte, continuó jadeando en busca de aire. Finalmente, Henry la apuñaló 4 veces en la espalda con un cuchillo de cocina. Acto seguido, agarró una toalla, limpió sus huellas dactilares de un vaso, del teléfono, de la puerta, de la pared y del suelo. En un momento dado, el hijo de 3 años de Michelle se despertó y se dirigió a la cocina, pero Henry le indicó que volviera a la cama. El asesino huyó del inmueble y arrojó el cuchillo y la toalla por encima de una valla que había en la parte trasera del apartamento. Más tarde ese día, un amigo de Michelle fue a buscarla. Le abrió el hijo de la joven, quien le dijo que su madre estaba durmiendo en el suelo de la cocina. El forense Sullivan determinó que Michelle había fallecido por heridas de arma blanca y que el estrangulamiento con ligaduras fue una causa contribuyente. Nunca se supo si el departamento de policía estableció que la víctima era amiga de Henry, aunque esto era de conocimiento público. Para ese entonces, se habían producido 5 casos similares en 15 meses, todas en un radio de 5 millas dentro de East Charlotte. La comunidad predominante de color estaba asustada y enfadada. Acusaron al ayuntamiento de adoptar una actitud indiferente hacia ellos. El departamento de policía realizó una conferencia de prensa de emergencia donde se nombró al sargento Gary McFadden como investigador principal. El agente no había estado involucrado previamente en ninguno de los casos de Charlotte, pero era afroamericano, por lo que pensaron que las quejas cesarían. Además, la policía aumentó las patrullas en la zona. Unos meses después de su último asesinato, Henry tuvo una hija, aunque no con Cindy. Finalmente, 04/02/1994, fue arrestado por un delito menor, un presunto hurto en una tienda comercial de Charlotte. Se le dio una fecha para comparecer ante el tribunal y fue puesto en libertad, pero no se presentó a la cita, por lo que se emitió una orden de arresto contra él. A pesar de que tenía antecedentes por robo, un cargo previo por abusar a una mujer a punta de pistola y de que se le podía conectar fácilmente con 5 víctimas de asesinato, la policía no lo fue a buscar. A partir de entonces, Henry tomó más confianza, pensando que los agentes jamás lograrían conectarlo con los crímenes. Eso
sumado a su creciente adicción a las drogas, hizo que su modus operandi se volviera imprudente y más violento. El 19 de 1994, la madre de Shanna hizo un allanamiento público para encontrar al asesino de su hija. Al día siguiente, Henry visitó a Vanessa Mack, la hermana de uno de sus empleados en Taco Bell. La mujer tenía 25 años y vivía en un apartamento al oeste de Charlotte. Al igual que las anteriores veces, Henry sacó a relucir su carisma para charlar con ella un rato y luego le pidió un abrazo. Esta vez, la víctima se negó. Entonces Henry le pidió algo de beber, y cuando Vanessa se dio la vuelta, él sacó una funda de almohada debajo de su camisa y la estranguló con ella. Posteriormente, le ordenó que le entregara su tarjeta bancaria y su código de seguridad. Ella acató las órdenes, pero no pudo salvarse de su destino. Henry arrastró a su víctima al dormitorio y abusó de ella. Cuando terminó, le ordenó que se vistiera y luego la estranguló con una toalla. Al salir del apartamento, caminó por la calle y subió a un taxi que lo llevó hasta un cajero automático. Sin embargo, no pudo sacar dinero con la tarjeta de Vanessa, ya que ella no le había dado el verdadero código. La madre de la joven encontró el cuerpo a la mañana siguiente. El forense Sullivan determinó que la causa del fallecimiento había sido estrangulamiento con ligaduras. El caso ni siquiera llegó a los medios y los agentes no notaron que el hermano de Vanessa trabajaba en el mismo Taco Bell que Shanna y Adri. Paralelamente, Henry pasaba por un mal momento. Al no haberle podido robar dinero a su última víctima, no podía comprar drogas. Por ende, pensó que 2 semanas eran suficientes para esperar antes de cobrar otra víctima. 8 de marzo, fue al complejo de apartamentos Talaque, donde vivía Vernon Lamar Woods, con la intención de robar, abusar y asesinar a la novia de su amigo, llamada Brandy Young. Henderson era una estudiante de secundaria de 18 años, ama de casa, y tenía un hijo con Vernon. Cuando Henry llegó allí, su amigo abrió la puerta. Esto no estaba en sus planes, por lo que, nervioso, el asesino le dijo que se iba de la ciudad por un tiempo y se despidió. Antes de salir del complejo de apartamentos, se dio cuenta de que conocía a otra persona que vivía allí, Betty Welcome, de 24 años, quien trabajaba con Cindy en Bojangles como subdirectora. Henry creyó que ella podría tener la llave y la combinación de la caja fuerte del local, por lo que fue a visitarla. Cuando Betty abrió la puerta, Henry le dijo que necesitaba usar su teléfono. Ella aceptó sin problemas, y él fingió buscar un número hasta que la joven le dio la espalda. En ese instante, la atrapó y le exigió las llaves, la combinación de la caja fuerte y el código de alarma de Bojangles. Betty se resistió durante más de media hora, hasta que finalmente le entregó la combinación. Entonces Henry dejó de estrangularla y dijo que su accionar se debía a que estaba enfermo. Betty le dijo que lo perdonaba y que debía buscar ayuda. En ese instante, Henry la tomó por el cuello y la empujó al suelo, la arrastró hasta el dormitorio y le puso una toalla alrededor del cuello, estrangulándola hasta que estuvo casi inconsciente. Luego, la ultrajó. Una vez que terminó, le ordenó que se vistiera. Le exigió el dinero que llevaba en el bolso y la ultimó. Antes de irse, le quitó una cadena de oro que llevaba en el cuello, además de robar el televisor y el coche de la víctima. Empeñó todo, excepto el vehículo, que dejó en un centro comercial local, por lo que pudo comprar algo de sustancias. Más tarde, volvió a su apartamento y se llevó su videograbadora para conseguir más dinero. Esa misma noche, Henry regresó, sabiendo que su amigo estaría en el trabajo y podría reanudar su plan original de atacar a la novia. Fingiendo que tenía algo que dejarle a Vernon, entró en el apartamento nuevamente. Le habló con suavidad a Brandy hasta que ella bajó la guardia. Entonces le pidió una bebida y la atacó por detrás. Le exigió dinero, pero todo lo que ella tenía en la casa era una lata de Pringles llena de cambio. Entonces le ordenó que entrara en el dormitorio y la obligó a desvestirse.
Ella le rogó que la dejara sostener a su hijo hasta que él cedió. Mientras tenía el pequeño sobre su pecho, Henry abusó de ella. El bebé lloró, por lo que se trasladaron a otra habitación para terminar el siniestro acto. Una vez que Brandy pudo cambiarse, puso al bebé de nuevo en su cuna. Henry aprovechó ese momento para ir al baño, tomar una toalla y limpiar sus huellas dactilares del apartamento. Luego, estranguló a Brandy hasta que pereció, mientras el bebé lloraba. Henry intentó darle un biberón para calmarlo, pero viendo que esto no funcionaba, fue al baño y tomó una toalla más pequeña e hizo algo terrible. Lo asesinó. Con la casa en silencio, Henry tomó el televisor y el estéreo y los vendió por 175 para comprar drogas. 2 días después del asesinato de Brandy y su bebé, el sargento McFadden convocó a sus detectives a una reunión para comparar notas. Allí advirtieron que Betty había sido asesinada en el mismo complejo de apartamentos que Brandy. El forense Sullivan, por su parte, advirtió que el estrangulamiento con ligaduras había sido la causa del deceso en los asesinatos de estas 2 mujeres, como así también en el de Vanessa. Hasta entonces, el jefe de policía de Charlotte, Dennis Noecky, había dicho que no existía ningún asesino serial en la zona, pero luego de que las 3 jóvenes afroamericanas fueran asesinadas en 4 días, tuvo que pedir la ayuda al FBI, aunque el departamento le quitó peso a la situación. 09/03/1994, la policía de Charlotte decidió advertir a los ciudadanos que había un asesino en serie suelto. Los agentes se pusieron en contacto con las familias de las 3 víctimas y les pidieron una lista de personas a las que cada mujer podía haber dejado entrar a su apartamento. Henry aparecía en todas. 11 de marzo. La policía recuperó el coche robado de Betty. Se habían borrado todas las huellas dactilares del volante, la palanca de cambios, el manillar y el asiento, pero no del maletero. Así, se tomó una huella de la mano que, luego de analizarla, coincidía con la de Henry. McFadden buscó su nombre para ver si tenía una hoja de antecedentes y encontró las acusaciones de robos, un abuso a mano armada y una orden de arresto pendiente por no haberse presentado a juicio acusado de hurto desde hacía un tiempo. Estaba claro, tenían al asesino y la búsqueda debía empezar lo antes posible. Mientras tanto, ese mismo día, Henry se encontró con Deborah Slaughter, de 35 años. Había sido compañera de trabajo de su novia en Bojangles y Henry sabía que era consumidora, por lo que quería convencerla de que comprara drogas con él. Pero ella le dijo que necesitaba dinero para el alquiler. Entonces Henry le pidió una copa y cuando ella se distrajo, le puso una toalla alrededor del cuello. En ese instante, Deborah lo acusó de asesinar a Betty y a Brandy. Henry hizo caso omiso a esto y le ordenó tener intimidad, a lo que ella le respondió que prefería que le quitara la vida. Henry apretó la toalla y le preguntó si quería cambiar de opinión. Ella se negó de nuevo, por lo que él procedió a abusarla. Cuando terminó, como sabía que ella siempre guardaba un cuchillo en su bolso, le indicó que lo vaciara. En ese instante, Deborah le dio una patada al cuchillo y le dijo que tomara todo lo que tenía en su billetera. Henry cogió el cuchillo y, mientras agarraba los $40, Deborah le dio una bofetada y gritó llamando a la policía. Pero no estaba en los planes de Henry dejarle escapar. Le retorció la toalla alrededor del cuello hasta que cayó al suelo y le empezó a dar fuertes patadas. Intentó sentarse sobre sus piernas para evitar que alertara a los vecinos de abajo. Finalmente, le metió un calcetín en la boca, le ató otra toalla alrededor del cuello y la apuñaló 48 veces. Luego de tomar todo el dinero que su víctima le había dado, huyó del lugar. Unas horas después, se regresó con una pipa de vidrio y sustancias. Fumó la pipa en el baño, tomó una chaqueta de los Chicago White Sox, una gorra de béisbol y un cuchillo de carnicero y se fue nuevamente. No empeñó los artículos,
simplemente los arrojó a la basura. Después de salir del apartamento, el cuerpo de Debra fue encontrado al día siguiente. Ese mismo día, Henry fue arrestado y durante el interrogatorio, que duró 12 horas, confesó 9 asesinatos y explicó en una entrevista grabada en detalle todo lo que había hecho. También confesó otros 2 homicidios cometidos antes de mudarse a Charlotte. Lejos de mostrarse preocupado, les dijo a los oficiales presentes que se sentía como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Quedó detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Mecklenburg, en Carolina del Norte. Finalmente, fue acusado de asesinar a Sharon Nance, a Sean Hack, a Adrian Spain, a Valencia Jumper y a Michelle Simpson. También fue acusado de 4 víctimas más reportadas ese año: Vanessa Little Mac, Brandy Henderson, Betty Jean Welcome y Debra Slaughter. La policía aún estaba buscando el cuerpo de Caroline Love y gracias a la confesión pronto lo encontraron. Mientras se preparaba el juicio, el jefe de policía de Charlotte aseguró a los ciudadanos que las mujeres del este de Charlotte ya estaban a salvo. Sin embargo, muchos en la comunidad afroamericana de la zona criticaron la conducta que había adoptado la policía durante la investigación. Sumter, la madre de Shanna y el padre de Debra Slaughter, los acusaron de haber prestado poca atención por tratarse de víctimas afrodescendientes y de bajo nivel económico. La policía se disculpó por no haber detectado antes un vínculo entre los asesinatos. Sin embargo, dijeron que los casos variaban lo suficiente como para despistarlos. También aseguraron tener poca experiencia en la investigación de asesinatos en serie. Agregaron que Henry no encajaba en el perfil. Era negro, mientras que la mayoría de los asesinos en serie son blancos. También se esperaba que los asesinos en serie asesinasen a desconocidos, mientras que él había asesinado a amigas y compañeras de trabajo. Daryl Allin, un policía retirado de Nueva York que vivía en Charlotte, pidió la destitución del sargento McFadden, argumentando que Henry debía haber sido sospechoso de la desaparición de Caroline Love en 1992, y así muchas mujeres se hubiesen salvado. La Organización Nacional de Mujeres de Charlotte pidió que un fiscal independiente investigara el departamento de policía. El ayuntamiento solicitó al departamento un informe sobre los detalles de la investigación de Henry, pero decidió que no era apropiado escucharlo hasta después del juicio. Pero el proceso se atrasó debido a la elección del lugar, las pruebas de ADN de las víctimas y la selección del jurado. El juicio contra Henry comenzó 2 años después de su captura, en septiembre de 1996. En los argumentos iniciales, la fiscal Marsha Agunno abogó por la pena capital. Al mismo tiempo, la abogada defensora Isabel Day pidió cadena perpetua, argumentando que su cliente sufría una enfermedad mental y que los asesinatos no eran en primer grado porque no fueron resultado de premeditación y deliberación. La psicóloga Faye Salten, por su parte, testificó que Henry había sido víctima de abuso físico y mental a manos de su madre desde su nacimiento y que tenía una enfermedad mental en el momento de los crímenes. 0701-1997, Henry fue declarado culpable de 9 asesinatos. El 9 de enero recibió 9 sentencias capitales. Luego de ser encarcelado, Henry confesó haber asesinado a otras mujeres mientras viajó a distintas partes del mundo durante su tiempo en la Marina. De ser cierto, estos nuevos asesinatos elevarían su número de víctimas a casi 20. 0506-1998. Henry se casó con una ex enfermera de la prisión, Rebecca Torrijas, en una ceremonia celebrada junto a la Cámara de Ejecución del Estado. Isabel Day actuó como testigo oficial y fotógrafa. También asistió el director de la unidad del corredor de la prisión. Desde entonces, Henry apeló para que se anularan las sentencias, afirmando que sus confesiones fueron obtenidas mediante coerción y que sus derechos constitucionales fueron quebrantados en el proceso.
Por otra parte, rechazó todas las solicitudes de entrevista que se le presentaron para arrojar luz sobre lo que impulsó a cometer los crímenes. A la fecha de realización de ese video, Henry no ha recibido una fecha de ejecución y continúa preso en el corredor de la muerte de la prisión central de Raleigh. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Una vez más, querida audiencia, agradezco profundamente su compañía y su tiempo en esta nueva entrega. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora. Así no se perderán ningún caso nuevo y formarán parte de esta comunidad de descubrimiento. Me despido con un fuerte abrazo. Esto ha sido Descubriendo Crímenes Reales. Hasta la próxima historia. Buenas noches.